Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Londoño Sanz. ¿Cómo está? Hoy es 19 de agosto de 2020. Ya estamos en el quinto mes del COVID-19 en confinamiento. Por lo tanto, quiero hacerles esta charla virtual a todos aquellos usuarios o clientes potenciales y nuevos o antiguos para que analice un poco el tema que les voy a plantear hoy. El objetivo central de esta charla, porque no es una conferencia, es una charla, es dirigida a nuestros clientes. Dar a todos nuestros clientes y usuarios para prestar un servicio integral en las obras de construcción, remodelación, refacción, ampliación, reforma, intervención a un inmueble, etcétera. Y atender lo que es la vivienda. Me preocupa un poco la situación que estamos viviendo de confinamiento y también de la falta de mantenimiento en que muchos inmuebles se encuentran en este momento. Queremos atender a cumplir sus necesidades y problemas que tenga en casa. No dude en consultarnos. Y para lo que tiene que ver con este tipo de trabajos, que es una obra que a veces usted no puede encargarse de ello, pero puede contar con nuestro servicio integral, completo, para realizarla. Y nos atenderemos de todos los aspectos que tengamos que ver. También porque la vivienda es el patrimonio más importante que las personas adquieren. Una persona puede durar 5 o 10 años para que le aprueben un préstamo para comprar una casa o un apartamento o una finca que quiera comprar o cualquier otro inmueble, y entonces necesita que esa plata sea bien invertida. O sea, lo hace por inversión, lo hace por llevar a sus familias a que vivan mejor y a mejorar su hábitat de vida. ¿Correcto? Queremos ayudarle en eso, estimado cliente. Y también para ello, pues entonces queremos cumplir con las normas de COVID-19 en bioseguridad. Tenemos que adaptarnos a las situaciones que estamos viviendo en este momento. Entonces les doy la bienvenida y vamos a empezar con el tema. Bien, este programa, como les digo, es una charla importantísima para nuestros clientes sobre obras, remodelaciones y conservaciones de inmuebles, nuevos o antiguos, y para tratar de solucionar un poco las patologías que estos edificios y obras requieren, para evitar a futuro inconvenientes. Cuéntenos su problema de su inmueble, si tiene algún daño en los techos, en la cubierta, en los muros, en las fachadas y demás elementos, pues con mucho gusto estamos para servirle. Nosotros necesitamos acondicionar los inmuebles para nuestros adultos mayores, para nuestros abuelitos, porque los mayores de 60 años en estos inmuebles que no tienen escalera, que tienen escalera, perdón, para subir a un segundo nivel, no pueden subir y bajar escaleras como cualquier joven o cualquier muchacho. Entonces lo que queremos es que se tomen las medidas pertinentes. Si no tienen para hacerle un ascensor a la persona, pues hay sillas neumáticas que se pueden acondicionar a la baranda de la escalera automática que ya lo sube al segundo nivel. O también cuando entramos a un edificio,
o a un conjunto tiene gradas, entonces le tenemos que hacer es una rampa de acceso que no tenga más del 5%, que dé el tiro que debe ser y que quepa la silla de ruedas, una persona, más o menos de 90 a 1 metro con 10 mínimo, ¿cierto? También cuando usted va a adquirir un inmueble como una vivienda usada, hay que analizarle todos los aspectos, desde los pisos, las paredes, los techos, las tablas de listón y los listones de techo, cuando son enlistonados en madera, porque ellos sufren muchas lesiones causa de organismos o microorganismos que a veces no se palpan, pero que están en la madera, como es el comején, que usted no se da cuenta, pero la madera se la va comiendo y la va pudriendo. O cuando hay focos de humedad, o cuando las tejas están movidas de su sitio. Entonces se entra por el entramado de la cubierta o el chusque, si tiene chusque de guadua, o sobre los techos. Entonces empiezan a humedecerse y a desprenderse partes del pañete que lo sostiene. Se cae por la humedad, por el peso y por la fatiga del material. Se fracturó y se frisionó y se cayó un pedazo. Con la humedad sucede mucho eso en estas casas antiguas. ¿Qué es la vulnerabilidad? Entonces la vulnerabilidad de un inmueble es, todos son vulnerables a los ataques de insectos, a causas físicas, químicas, biológicas y mecánicas. Entonces, eso es lo que le analizamos nosotros a un inmueble cualquiera. Proconstrucciones, ¿qué es? Es la empresa que se constituyó desde 1994, nace como Esprocon, y luego en el 2004 se reestructura con el nombre de Proconstrucciones EU y tiene su NID, tiene su registro en Cámara de Comercio de Bogotá. El domicilio es en Bogotá, en la ciudad de Bogotá. Tiene amplia experiencia y responsabilidad en todo tipo de trabajos relacionados en el ramo de la construcción, de las obras civiles, arquitectónicas, estructurales y demás. Tenemos también un grupo de ingenieros, arquitectos y maestros y contratistas en distintas áreas, en estructuras, en instaladores, en plomeros, electricistas, carpinteros y etcétera. Nosotros tratamos con ellos y hasta patólogos, porque a veces tenemos que llevar un técnico para que nos dé un concepto estructural o arquitectónico de mayor profundidad que hay que tratar. Como les digo, atendemos nosotros supervisión de obra y realizamos también obras y hacemos interventorías también. Entonces, es consultoría completa, integral, por eso se llama integral. Entonces, atendemos desde iglesias, conventos, casas de conservación, casas de conjuntos residenciales, BIC o no BIC, no importa, de propiedad horizontal o de propiedad unifamiliar o multifamiliar, si son apartamentos, ¿sí? Casas de comunidad, porque trabajamos bien con comunidades religiosas, con colegios, universidades, instituciones, y hacemos cambio de uso dotacional o comercial. Si un inmueble se requiere ya no para vivienda, sino para otro uso, le hacemos el trámite, pedimos el permiso y le hacemos la adecuación que requiera. ¿Sí? La ciudad tiene también a sus alrededores municipios importantes, como Chía,
Zipaquirá, La Calera, Soacha, Madrid, Funza, Mosquera, Facatativá, Fusagasugá, entre otras, ¿cierto? Que requieren en esos inmuebles antiguos o que son en distintos materiales de construcción, llámese piedra, pañete, adobe, tapia pisada o bareque, o cualquier otro material, o ladrillo, o bloque, lo vamos a trabajar también, ¿cierto? Bueno, aparecen aquí unas fotos de sitios que podemos trabajar, donde observamos problemas en una iglesia, en unas cúpulas, en unos domos y en unas bajantes, ¿cierto? De los muros, con bastante falta de mantenimiento, diría yo, y de cuidado, ¿no? Uno no tiene que herir susceptibilidades, pero pues a veces ese deterioro también porque el mismo dueño no tiene como recursos, a veces, muchas veces no tiene ni dinero para poder hacer obras en un inmueble usado, y más con un tiempo de mantenimiento, de vida útil. Entonces, hay iglesias, hay conventos, hay casas en serie o casas unifamiliares, también se las vamos a trabajar, ¿cierto? Allí podemos hacer, por ejemplo, levantamientos arquitectónicos en casas en serie o casas unifamiliares. Casas en serie es que están unidas unas a otras y se quiere hacer un plan de rehabilitación o de recuperación o de renovación urbana, ¿sí? Arreglando los andenes, metiendo redes, arreglando, por ejemplo, los techos o pintándoles el color para unificarlo y hacerle mantenimiento a las canales, a las bajantes si tiene, o cambiar las tejas y ponerle las mismas que tiene. Bueno. Viviendas de 1 y 2 pisos. Trabajamos más que todo ese campo de acción, ¿cierto? Casas campestres, puede ser dentro de la ciudad o fuera de la ciudad. Estas son rurales, entonces también le hacemos mantenimiento a casas rurales, ¿cierto? Como en estas casas que aparecen aquí, de uso familiar y que a veces se requieren cambio de uso. También a nivel rural se vuelven pensiones o se vuelven hostales o sitios de paso o para pensión o para convento o para noviciado o para una vivienda que quiera hacerse para las labores agrarias. Bueno, casas bien construidas. Nosotros estamos velando porque las casas tengan dignidad, ¿sí? Que se construyan no casas de 42 metros cuadrados es muy insuficiente. Si tenemos más espacio para construirle a las personas, una persona o una pareja que vivan en una casa mínimo tienen que tener 1 o 2 hijos y requieren 1 o 2 habitaciones mínimo, como mínimo, 3 habitaciones, ¿sí? Para evitar confinamiento, para evitar también muchos problemas familiares que se pueden presentar, ¿sí? Viviendas bien construidas, con todas las acabados completos, ventanas, rejas, pisos, techos y bien mantenidas, ¿sí? Casas de conventos, por ejemplo, para noviciados, para monjas o para sacerdotes, etcétera. Casas antiguas para que sean reformadas. Me da gusto ver estas fotos que son de España, pero que podemos trabajarlas también en Colombia. Casas, por ejemplo, que se convierten en hostales o que se convierten en sitios de renta para el usuario, para el dueño, ¿sí? Las arrienda por temporadas, por 15 días, 8 días,
para pasar unas vacaciones fuera de la ciudad, ¿sí? Hechas en materiales nobles como la piedra o los sillares, o también lajas y también pañete, ¿sí? O con enredaderas, o con jardines y antijardines y árboles pequeños que no tienen profundidad en las ramas, en las raíces. Nosotros trabajamos en Exproconstrucciones con trabajos en altura. Para tal, cumplimos con la norma de higiene, salud y seguridad ocupacional en el trabajo. Seguimos las normas del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. Con personal calificado, con programas de tiempos, con cronogramas de actividades. Disculpen. También atendemos a todas las personas que deben estar aseguradas para trabajar en su inmueble. Vale, amigo, para un buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué quiero dar a entender? Es una frase. Para un buen entendedor, pocas palabras. Si vemos esta imagen de un hombre trabajando en un malacate que lo está elevando, una grúa, y haciendo una soldadura de unos elementos metálicos. Ahí está. Con su arnés, con sus elementos de seguridad industrial, con su casco, con su arnés, como ya les dije, y siguiendo las normas de seguridad industrial. Bueno. También los ingenieros, arquitectos y supervisores de obra deben ser profesionales. Debemos evitar lo que pasó con SPEC en Medellín, que se desplomó, se vino abajo. Varias de las dos torres que se cayeron y se perdió el patrimonio de las personas y aparte de eso se perdió en muchas cosas de la ingeniería en Colombia y fue un problema. Y ya después de 4 o 5 años que lleva esto, pues las personas no sé cómo les habrán solucionado su problema porque pues realmente perdieron el patrimonio de las personas. Por eso es importante eso. No es un juego de niños que en las edificaciones nuevas se tenga un supervisor técnico, ¿sí? Para evitar esto. Todos debemos trabajar mancomunadamente. Propietario, nosotros como contratistas, si nos contratan, y el grupo de personas que vayamos a trabajar. El ingeniero civil, que haga buenos estudios de suelos, el ingeniero estructural, que nos haga buenos planos que concuerden las cosas de la estructura, de los elementos estructurales y de las placas, las vigas, las columnas, todo esté bien trabajando como deben ser. Bueno, debemos evitar pérdidas de vidas humanas. Eso dice la norma del principio de seguridad e higiene industrial. Y también del Código de Vivienda Digna. Hay un Código de Vivienda Digna dado por el Ministerio de Vivienda. Y también están las normas dadas por AIS, Asociación de Ingeniería Sísmica, evaluando los posibles daños, porque nosotros estamos en una ciudad intermedia, alta casi, y no sabemos un vendaval o un tsunami o un sismo, Dios no quiera, o una inundación o un fenómeno natural, ¿sí? O también por errores humanos, porque a veces no concuerdan los planos con lo que hay en la realidad. Debemos gastar un poquito más también en el proyecto, en contratar personal calificado y experto, ¿sí? Porque es un mueble que va a vivir 40, 50 o 60 años, ¿sí? Las familias casi muchas veces ya pocos están trasteando de un sitio a otro.
La migración que hubo de las personas que habitaron Chapinero, Teusaquillo y que se fueron para el norte de Bogotá o para Cajicá o para Chía, quieren regresar y no pueden porque esos inmuebles quedaron desocupados y abandonados y el mantenimiento sale más caro y la obra que lo que el inmueble realmente en condiciones malas le van a dar menos precio a su inmueble. Depende del estado de conservación del inmueble. Como perito evaluador, yo he visitado unas casas que, mejor dicho, da tristeza y a veces pueden amenazar ruina. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, Bogotá cuenta con cerca de 4.200 inmuebles de interés cultural, BIC. Si su inmueble está dentro de esta categoría, pues tiene unos beneficios, ¿cierto? Y el 60% son viviendas y el 20% son dotacionales y de servicios, ¿sí? Y más del 20% de esos inmuebles están en malas condiciones de conservación, de falta de conservación y deterioro. Por ejemplo, nosotros tramitamos permisos de adecuación y de obra civil y reformas. ¿Mm? Le decimos qué elementos se pueden quitar y cuáles no. Qué hace parte de la parte patrimonial y cuál no. Y solicitamos el permiso al Instituto de Patrimonio Cultural, se lo tramitamos y la licencia de construcción para la curaduría urbana, cualquiera que sea. Disculpen. Bogotá cuenta con 20 localidades y municipios cercanos a la capital. Bien. Bueno, aquí aparece la iglesia del santuario de Monserrate, que también le hicimos un mantenimiento y hicimos unas impermeabilizaciones y arreglamos unos muros. Y se pintó y se hizo un mantenimiento. Entonces, así sea un inmueble que esté alejado de la ciudad, también requiere este tipo de acciones. Bien, está en el hipódromo de techo. Aquí aparece una obra que ya no está, que hizo Guillermo González Zuleta y el arquitecto Álvaro Hermida en 1954, el hipódromo de techo. Fue absorbido por el barrio Kennedy, ¿cierto? Por la conurbación urbana. Edificio UJI, Bogotá, 1975. Fue el primero que se construyó de arriba hacia abajo por un grupo de arquitectos de Hernando Vargas Rubiano, el ingeniero Guillermo González Zuleta, que es una obra que permanece todavía en la carrera 13 con calle 40, entre 40 y 39. ¿Sí? Un inmueble que se hizo con esa estructura. Este tema lo dictamos en su entidad o empresa o universidad o sitio de trabajo. ¿Sí? Dictamos curso de primeros auxilios y de reparaciones locativas o de adecuación básica funcional para su vivienda. ¿Sí? Dura 80 horas y a través del COVID-19 lo dictamos virtualmente, ¿sí? Para que las personas puedan inscribirse. Atendemos esos problemas de fisuraciones, de grietas, de aberturas de brecha sísmica que hay que analizar a quién le corresponde hacer ese cerramiento y ponerle los buitrones o arriba los flanches y sellar esa junta, pero no unirla, porque ahora cada edificio tiene que tener su separación, como está ahí. Fisuras porque se fisuran los muros y se agrietan. Por ejemplo, estas materas, pues hay que desocuparlas y quitarles el material e impermeabilizarlas
y ponerle las maticas o volverle a poner hiedra o lo que requiera, o pasto, ¿sí? O matas. Se deben revisar los antepechos y las vigas que tengan si tienen ya una fisura que es distinta a una grieta, porque esta tiene menos, pero está inclinada a 45 grados, hay que revisarla también porque nosotros tenemos escalígrafo y tenemos que traer un patólogo estructural que nos revise esa parte en donde está fallando, si es en el cimiento o si de pronto quedó alguna tubería por ahí atravesada. Bueno, actas de vecindad también realizamos porque es importante que los inmuebles se les haga antes, durante y el tratamiento después, porque las fisuras vienen después, ya cuando el edificio se ha sentado. Entonces empieza a haber pandeos y empiezan a haber problemas entre los vecinos, que es que yo no tenía grietas y ahora me salieron. Pero si no se dejaron eso en el acta de vecindad, entonces van a haber inconvenientes entre el constructor y el nuevo dueño o el antiguo dueño de la casa vecina. Pasa mucho. Y también para realizar permisos de ocupación, porque la norma de la ley 388 del 97, que es la del POT, requiere permiso de ocupación todos los inmuebles, ¿cierto? Y el decreto 619 de 2000 y el decreto 190 de 2004, ¿sí? Que es el vigente del POT de Bogotá. Faltas de juntas de dilatación, de contracción o de cambio de materiales, ¿cierto? Hay que dejar eso. Y aislamiento, sin tratamiento adecuado, sin ponerle el neopreno o sin ponerle un aislante térmico y acústico entre uno y el otro, ¿cierto? Eso pasa. Aquí les muestro ya una foto más cercana de una materia que se agrietó y vemos que se fisuró en la mitad por carbonatación del concreto, del cemento, de carbonato. Entonces se fisuró, ¿sí? Y también a la presión que está ejerciendo las ramas de este árbol, ¿sí? Entonces hay que mirar a ver qué está pasando ahí. Entonces lo que digo, hay que desocupar la materia, impermeabilizarla, arreglar las raíces del árbol, mirar cuáles las que están más crecidas y quitárselas. Y volver a llenar la materia de tierra y volver a ponerle. Bueno. También vemos que hay elementos en el espacio público cerca a nuestra vivienda. Por ejemplo, la piedra y el ladrillo son elementos porosos, arcillosos, que requieren mucho estar expuestos a la intemperie y a los cambios climáticos y a la lluvia y al sol. Entonces les van saliendo afloraciones o eflorescencias y hongos, ¿cierto? Esto lo único que lo cura es un buen hidrófugo o un siliconite para que la piedra siga transpirando. No hay que taparle los poros porque es peor. ¿Qué es porosidad? Es cuando yo cojo una esponja de agua y la lleno de agua en un vaso, entonces ella se sube por capilaridad de abajo hacia arriba, ¿sí? Hasta llenar todos sus huecos. Y cuando se seca, pues se contrae. Entonces se contrae y se dilata, ¿sí? Eso le pasa a la piedra, que es un elemento natural, es fuerte, resistente, trabaja la compresión y es muy buen material. La piedra requiere mantenimiento, requiere lavado, limpieza. Yo creo que cada rato la están limpiando,
¿cierto? Esos dolmenes. Grietas y fisuras en andenes también se presentan. Pisos en mal estado. Hay que eliminar, como les digo, las barreras arquitectónicas y hacer rampas de acceso para discapacidad física. ¿Sí? ¿A quién le corresponde esto? Pues a los administradores o a los constructores, hacérselo ver al dueño, etc. La vulnerabilidad no es un juego de niños, ni se deja pasar por alto. La peor patología es no reconocer el daño o el error constructivo. Esto lo dice un arquitecto amigo mío, Gustavo Leal, ¿cierto? Hay que aprender de esos errores, de esas omisiones que a veces se cometen. El constructor es el responsable de saber dichas reglas y tanto en los planos como en la estructura deben cumplir con esos parámetros de la norma sismo resistente, ¿cierto? La ley 400 del 97 es muy clara, ¿sí? La de sismo resistencia y sus decretos reglamentarios. ¿Qué se le revisan a esos planos? La coherencia, la corresponsabilidad, que esté con los ejes como deben ser, a los cambios de nivel, a las alturas, los empates, los aislamientos, las juntas entre materiales y al cambio de materiales bruscos de una sección a otra. A eliminarlo de la viga corta, viga corta, ¿sí? En los sótanos sobre todo, y debe haber dichos elementos de aislamiento para ser compatibles, tanto el concreto como el muro de ladrillo, en las uniones, en las trabas, en las esquinas, ¿sí? Y revisar que los morteros que se hagan sean de buena calidad, 1.3, 1.4 o 1.5, dependiendo para dónde se va a aplicar, y con el material que se requiera. Algunos es con arena de peña, otros con arena de pozo, otros con arena de río, dependiendo. Entonces también requieren aditivos, ya llámese SICA 1, SICA 2, SICA 3 o hidroprotección 1 o transparente o etc. Cualquier otro aditivo que se le pueda aplicar al mortero. Se le aplica a los morteros y a las mezclas para mejorar la durabilidad o para fraguado lento o rápido, dependiendo para lo que se requiera. Bueno, eso es todo lo que les quería dar a entender. Mi nombre es Carlos Hernando Londoño Sanz, constructor profesional, especialista en la gerencia de construcciones, perito evaluador y evaluador de viviendas de 1 y 2 pisos del SENA y gerente de la empresa Proconstrucciones. Les doy muchas gracias y muchas gracias.